Hola sectarios, vamos a hacer un vídeo sobre el suplemento Pulp Tulu de la llamada de Tulu. Para empezar, este suplemento está traducido por Edge, de Chaosium, es decir, es oficial de la línea de la llamada de Tulu, y es un suplemento para la séptima edición de la llamada de Tulu, que es la última. No es la edición posterior a la edición primigenia. Este suplemento Pulp Tulu es una caja de herramientas. Es decir, el estilo pulp hace referencia a un estilo que es un estilo de aventuras con mayor acción de lo habitual, en el que los personajes jugadores, pueden realizar actos heroicos que en ocasiones pueden estar más allá de las capacidades humanas normales. El suplemento Pultulu lo que proporciona es una serie de herramientas que permiten que los personajes jugadores tengan habilidades y capacidades y unas opciones mayores contra los mitos de Tulu. Ahora bien, no solo potencia a los jugadores, las mismas mecánicas también fomentan que los antagonistas sean más peligrosos y tengan también sus propios talentos. Este suplemento, como podemos ver, bueno, es en tapadura. Son unas 200, casi 300 páginas. Aquí podemos ver 278. Y bueno, usa el sistema de la llamada de Tulu normal y corriente. Lo que es el suplemento lo podríamos dividir en tres partes. Vamos un momento al índice. Aquí. Tenemos una parte introductoria que nos explica qué es el género pulp y la creación de los... Bueno, perdón, una introducción y qué es el género pulp. Luego una serie de mecánicas, creación de héroes pulp, organizaciones, sistemas de juego, cordura, magia, poderes psíquicos, ciencia insólita y consejos para dirigir partidas. Y luego ya tenemos una parte más orientada a lo que son las partidas en sí. Tenemos 4 partidas: el desintegrador, Esperanza en el huracán, la caja de Pandora y un largo crucero a la China, que son 4 partidas ya totalmente preparadas. Y me he dejado el capítulo 8, la década de 1930, y el capítulo 9, villanos y otros pulps, villanos pulp y otros personajes de ejemplos, que por un lado nos proporcionan información de trasfondo de la época de la década de 1930, y la otra nos proporciona consejos y diferentes tipos de personajes, ya sean personajes genéricos, monstruos o villanos, para introducir en nuestras partidas. Si le echamos un vistazo al suplemento, bueno, podemos ver una ilustración interior en el que está el ojo de Tulu observándonos. Y bueno, tenemos un papel satinado con un ligero toque que recuerda a papel viejo. Es decir, por aquí se puede ver lo que sería un simulacro de papel envejecido. Y es un efecto que se va acumulando, se encuentra en todas las páginas. Bien. Antes que nada, hay que tener en cuenta de que, aunque este suplemento es una caja de herramientas, el guardián no está obligado a utilizarlas todas. Puede escoger qué herramientas desea utilizar para poder adaptar sus partidas a un estilo más pulp o más purista, alejándose más de la línea más habitual de las partidas de la llamada de Tulu, o alejándose de ella. Bueno, tenemos una introducción en la que son un par de páginas, y luego tenemos
ya el primer capítulo, que es el género pulp, que nos explica de dónde viene el término pulp. Bueno, aquí ya comienza con una declaración de intenciones, que es el subtítulo en entretenimiento para las masas. ¿Por qué? Porque el género pulp viene de la palabra pulpa. En los años 20-30 eran muy habituales, muy famosas, las pequeñas revistas con un precio muy barato para su época, de aventuras. Habían una gran cantidad, un gran abanico de géneros. Es decir, aquí podemos ver una portada de Tarzán, Tarzán, Tarzán de los monos, en una revista llamada The All Story, todas las historias. Y aquí tenemos otras portadas de La Máscara Negra, de Fantastic y, por supuesto, de Historias Extrañas, Wild Tales, donde Lovecraft publicó por primera vez muchas de sus obras. ¿Por qué eran famosas estas revistas? Eran revistas que eran baratas y que tenían una gran cantidad de ventas. Y para ser baratas, entre otras cosas, usaban un papel de baja calidad. Era un papel con cierta textura, pulposo. De ahí viene el término pulp, que era pues esto. Era un entretenimiento para las masas, una lectura fácil, adictiva, entretenida, y que podías leerla y coger la revista y tirarla luego. No todas las revistas pulp eran de terror, a estilo Lovecraft. Habían también de aventuras, habían también de románticas, pero el término pulp se ha acabado aplicando a las aventuras más heroicas. Por eso se llama el género pulp. Recordemos el título del suplemento, que es Pultulu. De hecho, no lo he dicho, pero si nos fijamos en el subtítulo, aventuras de acción trepidante centradas contra los mitos. Dos palabras claves: acción y trepidante. Bueno, el capítulo 1 es una introducción bastante entretenida, que aunque no aporta nada, yo sin duda la aconsejo como lectura. Bueno, entrando ya en materia de lo que sería el juego, tenemos la creación de los personajes. Aquí lo tenemos. La creación de los personajes pulp se realiza en varios pasos. De hecho, tenemos aquí los pasos, que bueno, es escoger un arquetipo. Aquí tenemos hay bastantes, hay ilustraciones solamente de algunas de ellas, es decir, arlequín, aventurero, cachas, buscador, cazador, cerebrito, bueno. Para cada arquetipo pues tenemos una descripción, sus ajustes, es decir, qué característica es principal, reparto de habilidades reparto de puntos de habilidades entre sus habilidades más importantes. Por ejemplo, un cerebrito es antropología, buscar libros, ciencia, conducir, electricidad, informática, mecánica. Sugerencia de ocupaciones, talentos, esto lo veremos más adelante, y rasgos sugeridos. Bueno, hay más y más arquetipos, y con algunas ilustraciones. Luego generamos las características, que se generan usando el mismo sistema que el libro básico, el sistema de la llamada de Tulu. Es decir, la fuerza son 3 dados de 6, la constitución son 3 de 6 por 5, fuerzas son 3 de 6 por 5. Es decir, son las mismas características. Es decir, a nivel numérico, un personaje de la llamada de Tulu normal y un personaje de Pultulu son prácticamente el calcado. Se puede hacer una traslación bastante directa. No tienen más puntos ni nada por el estilo. Tienen otras habilidades que más tarde, que pronto veremos. Determinar los talentos pulp. Aquí viene ya
una de las mecánicas importantes. Los talentos pulp, hay cuatro, creo que son cuatro tablas, sí. Son talentos físicos, talentos mentales, talentos de combate y bueno, y el saco, talentos varios. Cada talento, bueno, si echamos un vistazo a unos, por ejemplo, talentos de combate, se tira un dado de 10 y resulta, con un 1, alerta, nunca puede ser sorprendido en combate. Con un 10, disparas rápidamente. Ignoras el dado de penalización por realizar varios disparos de arma corta en un mismo asalto. Estos son los talentos a los que hacía referencia el arquetipo. Aquí están. Luego tenemos lo que es la ocupación, la profesión, que proporciona por un lado más puntos de habilidad, indica un rango de crédito, diferentes tipos de contactos que puede tener el personaje, por ejemplo, un barman o una camarera podría tener como clientes, como contactos, clientes habituales y puede que entre en el crimen y puede que entre el crimen organizado. Un bibliotecario, pues contactos sugeridos tendría grupos comunitarios, investigadores especializados y otros libreros. Y una serie de habilidades, entre los cuales se puede volver a repartir una cantidad adicional de puntos. Por ejemplo, en el caso del bibliotecario, los puntos para habilidades de ocupación es educación por 4. De hecho, siempre es una característica por 4. Lo que pasa es que el bibliotecario es educación por 4 y el barman es educación por 2 más apariencia por 2. El bibliotecario depende mucho de su educación, mientras que el barman depende de su educación y de su apariencia. Y bueno, tenemos una buena lista de ocupaciones. Hay algunas como ladrón de bancos, fotógrafo, gángster, gamberro. Aquí me he saltado otra página, pero bueno. Bien, vamos allá, seguimos. Elegir las habilidades y distribuir los puntos de habilidad. Es decir, tenemos las habilidades de ocupación, las habilidades de arquetipo, que ya lo hemos visto, los intereses, que son que es inteligencia por 2, son puntos gratuitos para repartir, y el crédito. Hay algunas habilidades nuevas, que es, tenemos hipnosis, con diferentes usos de hipnosis, informática, medicina, mitos de Tulu, primeros auxilios, psicoanálisis. Algunas habilidades tienen algunos cambios, pero las habilidades básicamente son las mismas. De hecho, aquí tenemos una lista con todas las habilidades, de estas habilidades, y en negrita son aquellas que se les da algún cambio en lo que es el Cthulhu. Y bueno, podemos ver que marcadas está hipnosis, informática, medicina, mitos, primeros auxilios y psicoanálisis. Y el resto pues son idénticas. Así que un personaje de la llamada de Tulu es muy fácil de adaptar a Cthulhu. Faltaría añadirle las cosas extras, como por ejemplo los talentos. Luego ya tenemos, pues bueno, crear el trasfondo, ideologías, alegados, descripción, posesiones preciadas, rasgos, pero bueno, darle lo que es ya un poco de cuerpo, lo que es al personaje. Y otros detalles, nombre. Es curioso que el nombre sea de lo último, el lugar de nacimiento, el sexo, retrato, si sabes dibujar, porque yo nunca lo hago, dinero, equipo, bueno. Hay una serie de reglas opcionales que están aquí al final. Por un lado, se aconseja que los héroes pulp tengan más, puedan aguantar más puntos de daño,
Y esto significa que si lo prefieres, tus héroes suman... aquí está. Si prefieres que tus héroes sean menos resistentes en una partida de nivel bajo de pool, bueno, suma constitución y tamaño y luego divide el total entre 10. Y luego tienes los talentos, que en un principio se reciben 2 talentos, pero bueno, se puede reducir o aumentar el número, haciendo que los héroes pues sean más o menos poderosos. Y una creación rápida de personajes, que bueno, reparten los puntos fijos, asignas 90, 80, 70, 50, bueno, etcétera, y te permite crear un personaje pues bastante más rápido. Pero bueno, tampoco es que sea una ciencia muy arcana el crear un personaje en la llama de Tulu ni en Pool Tulu. Organizaciones, Pulp. Esto es un poco más de trasfondo. Es decir, enfrentarse a los mitos es bastante... Enfrentarse a los mitos todos sabemos que suele ser bastante peligroso. De manera que en lugar de tener un grupo de personajes que se enfrenten a los mitos por sí solo, una manera es agrupar a los personajes en organizaciones. Pues bien, este capítulo ofrece diferentes organizaciones que que se enfrentan a los mitos por diferentes motivos. De hecho, a mí me recuerda bastante a la sociedad de Elon Marx, que venía en el suplemento El terror que vino de las estrellas, en la cual también unas pequeñas hojas explicando sobre la sociedad Elon Musk, que era una sociedad organizada de investigadores contra los mitos. Aquí se proporcionan 6 organizaciones, 3 de ellas son para los jugadores, mientras que hay otras 3 que son de sectarios para los villanos. Y cada organización pues tiene su propósito, explica cómo se organizan los miembros, cómo se obtiene membresía, es decir, cómo se puede introducir, qué ha de hacer una persona para introducirse, la historia y a veces también su historia oculta. Vamos a echar un vistazo. Aquí tenemos una llamada El Club de la Vanguardia, que ¿ves? Aquí habla de su propósito, aquí de su organización, ya vamos a ver que es bastante texto, es decir, es también lo que es la chicha está bastante desarrollada, historia, y ya pasamos al el Club de la Vanguardia de Arkham. Bueno, puede ser estas organizaciones, pues, por un lado, las puedes usar como inspiración en partidas, o también las puedes introducir en tu propio marco de campaña de Guardián, ya sea para que los jugadores tengan una organización detrás que les dé apoyo y que ofrezca carne de reemplazo para las bajas de los jugadores, o también se la puedes incorporar en los antagonistas, ya que una organización más maligna te permite enlazar fácilmente diferentes escenarios dentro de una campaña y formando una campaña. Aquí comenzamos lo que es el sistema de juego. El sistema de juego de Pool Tulu sigue siendo la llamada de Tulu, es decir, son los dados de 100, la mecánica es la misma, lo que pasa es que ofrece pues una serie de mecánicas, herramientas, para poder adaptar las partidas a un sistema más peliculero, más pool. Pero sigue siendo el sistema de la llamada de Tulu. Tenemos el uso de la suerte para mejorar las tiradas. De hecho, es una de las mecánicas más sencillas y que a mí más me gustan. Hay diferentes usos para la suerte: evitar daños, reducir pérdida de cordura, evitar pérdida de conocimientos, evitar una muerte segura. Todo ello, obviamente, con un coste de cordura. Recuperar suerte, éxitos críticos, pifias, uso de la suerte en personajes no jugadores, ya que, como he dicho, las herramientas tienen un doble filo. Los jugadores la pueden usar, los villanos también.
Hay una, hay un gasto de los villanos que me gusta mucho, que es cuidado señor, que cuesta todos los puntos de suerte que tenga en ese momento el villano. Y bueno, si un héroe está trabado en combate con un villano importante y logra impactar con un ataque, el villano puede gastar todos los puntos de suerte que le restan para que un secuaz cercano, a menos de 2 metros, ha de haber alguien cerca, se interponga entre ambos y sea receptor del impacto. El secuaz queda instantáneamente incapacitado o muerto, a nadie le importa, y el movimiento tiene un alto precio para el villano clave, dejándolo incapaz de influir en ninguna tirada para el resto del escenario, ya que ha gastado todos sus puntos. También tenemos secuaces, mecánicas nuevas para el combate, huir de un combate cuerpo a cuerpo, tumbado, fuego de cobertura, caos, disparar un objetivo a través de cobertura, modificación de la herida y la curación, ya que hay como que las partidas han de ser más trepidantes, hay posibilidad de recuperar los puntos de vida más rápido o de ignorar heridas graves. Al borde de la muerte, una muerte gloriosa, es decir, la muerte gloriosa pues es eso, con el héroe enfrentado, un héroe que está enfrentado a una muerte segura puede evitar la muerte gastando puntos de suerte o sufrir una muerte gloriosa. ¿Qué es la muerte gloriosa? No cuesta puntos de suerte, es decir, la puede hacer aunque ya no le quede suerte, y es una acción gratuita que le permite al héroe intentar algo, un último acto desesperado antes de morir. Si esta acción incluye una tirada de habilidad, añade un dado de bonificación gratuito a la tirada. Una vez que se ha intentado la acción, el héroe muere y no puede ser revivido. Todos sabemos en una película la escena en la que un héroe de un grupo decide inmolarse, tener un último momento de gloria para salvar o dar una posibilidad de vencer a sus compañeros. Una muerte gloriosa. Y bueno, en fase de recuperación, obviamente, recuperar cordura, curación de una locura indefinida. Y tenemos por aquí también ajustar la suerte de los PNJs, esquivar, empuñar dos armas. Son todas cosas bastante, pues esto, peliculeras. Y como ya he dicho, pues son opciones que puedes añadir o no en tus partidas. No las tienes por qué añadir todas y puedes escoger las que más te interesen o las que más cuadren con tu grupo. Cordura pulp, efectos de la cordura, es decir, no sé lo que he pensado. Bueno, en la llamada de Tulu, los investigadores nuevamente tienen un recorrido descendiente de encontrarse cuerdos a acabar siendo, pues, estando completamente locos. Pues bien, en Pultulu los personajes son héroes, no son propiamente investigadores, de forma que durante un episodio de locura un héroe puede sufrir un asalto de locura, sufriendo fobias, rabia asesina o amnesias. Lo más interesante es que es una opción para que a discreción del guardián pueda activar talentos de mentes. Ya hemos hablado de los talentos, pero un talento de locura o un talento de mente son habilidades especiales que se activan pues cuando el jugador está psíquicamente bastante tarado o dañado. Talentos de locura, pues tenemos que si podemos seleccionar un talento o habilidades incrementadas por la locura, el camino a la locura, es decir, es en momentos desesperados cuando la locura se puede usar como gasolina para potenciar a un jugador. Aquí tenemos los talentos. Hay uno que me gusta especialmente, a ver si lo encuentro. Un momento. Talentos de locura.
¿Dónde estás? Aquí, el 8. A ver si lo consigo que se vea bien. Vale. 8. Conductor demencial. Nada me podrá detener. El héroe añade un dado de bonificación a todas las tiradas de conducir. Durante una persecución, si alguna de las tiradas fracasa, pierde el control del vehículo por alguna razón determinada por el guardián. Por ejemplo, este sería un talento perfecto para cuando en una persecución tienes a un Shogot persiguiendo a un coche. Pero bueno, tenemos precisión demencial, intimidación demencial, esquiva demencial, compresión demencial, sentido de la orientación demencial, brutalidad demencial. Hay 20 no, perdón, hay 19 talentos, se puede escoger tirando un dado de 10, pero lo mejor es tenerlos en cuenta y escogerlos según el momento en el que se ha producido el episodio de locura. Magia, poderes psíquicos y ciencia insólita, pulp. Me llama bastante la atención la diferencia. En la magia todos lo sabemos lo que es el uso de poderes arcanos. Luego tenemos los psíquicos, que es el poder de la mente, y la ciencia insólita, que es la superciencia, es decir, grandes capacidades a través de artilugios que la ciencia no es capaz de descubrir, pero que son científicos. Ejecutar hechizos y otra vez reglas opcionales. Ejecución mortal, poderes psíquicos, bueno. Telequinesis, son habilidades. Medium, telequinesis, psicometría, clarividencia, adivinación, habilidades psíquicas. Ataques psíquicos y posesiones. Y ciencia insólita, que son pues esto, dispositivos que deberían de ser son tan avanzados científicamente que casi se pueden llamar magia. Imitador de voces, detector de fantasmas, ganzúa automática, balas con símbolo arcano, mochila propulsora, potenciador cerebral, el típico rayo de la muerte de los años 30, en fin. Pero bueno, estos son pues ejemplos. Lo ideal sería crear tus propios chismes de superciencia para los años 30, recordemos, según lo que es la partida. En caso de que decidas utilizar alguno de estas opciones. El capítulo 7 son consejos se comentan a grandes rasgos ideas en las que centrarse a la hora de dirigir una partida para potenciar el sabor pool de las partidas. Una partida que sea de aventura o de búsqueda, una partida que sea de misterio, de descubrimiento. Los temas más habituales son acción trepidante, horror absoluto, de exploración o de suspense. Consejos de acción, giros de guión, peligros, villanos recurrentes. Bueno. Este capítulo, la verdad es que creo que hubiera quedado bastante mejor si fuese el capítulo 2, después de los géneros pulp, porque es una explicación de los años 30, que es la época dorada de las revistas pulp. Nos explica el Jueves Negro, que fue en el 29, el gran crack, el colapso de la banca, los efectos de la gran sociedad. Bueno, es información pues histórica de la época. La ley seca y su derogación, los movimientos obreros, el mundo del crimen, es decir,
Esto es, pues, obviamente es una información interesante, entretenida, pero que su uso es de cara a ambientar las partidas. Es decir, creo que hubiera quedado mejor como el segundo capítulo de este libro en lugar del el octavo. Bueno, me voy a saltar esto. Villanos pulp y otros personajes de ejemplo. Es una lista de diferentes villanos recurrentes que podemos, a partir de los cuales podemos preparar nuestras propias partidas o incluso una campaña. Todos ellos tienen una descripción, sus características, combates, habilidades, sus propios talentos. Recordemos que este libro, Pultulu, potencia también a los villanos, no solamente a los jugadores, trasfondos, en fin. Y hechizos. Más villanos. Son bastante variopintos y la verdad es que como lectura es bastante recomendada. Porque da pie a crear tranquilamente 2 o 3 partidas para cada uno de ellos. Y bueno, tenemos personajes genéricos y monstruos pulp. Un tiranosaurio, un velociraptor, un espíritu malvado. Y luego vienen 4 partidas. La primera es el desintegrador. Son partidas que ya están preparadas para ser jugadas directamente. Es decir, hay poco que el jugador ha de desarrollar. Es decir, son partidas totalmente desarrolladas y ya preparadas con sus mapas. Lo tienen todo. Lo único que creo que no tenían eran los personajes jugadores. Pero bueno, el resto está preparado para ser jugado. De manera que el libro, además de las herramientas, vemos que, por ejemplo, el primer capítulo son 13 hojas. Es decir, que ya es una extensión bastante buena para una aventura. Y después de las 4 aventuras, pues ya tenemos las ayudas de juego, referencias, índice y la hoja de Pulp. Si echamos un vistazo a la hoja, aquí las tenemos. Pues bueno, básicamente es una hoja de la llama de Tulu. Las características, que son las mismas, con el mismo formato, es decir, el porcentaje base, luego las dos fracciones, los puntos de vida, puntos de magia, cordura, suerte, las habilidades, que siguen siendo las mismas de siempre, armas, es decir, es un personaje de la llama de Tulu se podía trasladar prácticamente de forma automática a un personaje de Pultulu. Habría que hacer algún pequeño añadido, por ejemplo, añadirle los talentos y poca cosa más. ¿Vale la pena este suplemento? Pues depende. Si te gustan las partidas que sean puristas, que sean los jugadores las pasen canutas, que están más que estén más alejadas de las máscaras de Nyarlathotep y estén más cercanas a la mansión Corbett, pues seguramente no sea tu suplemento. Si te gustan las partidas que sean más de las máscaras de Nyarlathotep y menos del estilo de los harapos del rey, pues entonces sí que va a ser tu suplemento, ya que te va a proporcionar una serie de herramientas que no las tienes por qué usar todas, las puedes ir incorporando poco a poco, las puedes cribar tranquilamente para que tus partidas sean justamente lo que dice el libro, es decir, partidas con mayor acción y más trepidantes contra los mitos.
que tus jugadores no tengan que morir cuando se enfrentan a dos profundos o en una pelea de bar contra un gaster. Lo bueno de... Bueno, lo bueno, además este es el primer suplemento de la serie de Pultulu, pero no es el único. Hay una campaña, que la serpiente de las dos cabezas, que no sé ya si ya está publicado o no, porque con el tema del coronavirus he estado un poco perdido. Pero que si no está ya a la venta, pues deberá estar a punto de caer. Que es justamente una campaña para Pultulu. Así que bueno, aquí dejo el vídeo. De las aventuras no he dicho gran cosa porque no quiero reventarlas. Y por otra parte, si tienes más interés sobre lo que contiene este libro, te aconsejo que eches un vistazo a la caja de texto que está aquí abajo, porque hay un enlace al foro de sectarios con una reseña que entra un poco más en detalle sobre este suplemento. Así que, hasta luego, sectarios.